una producción de Uno Consulting en el espacio indicado para conocer lo más relevante del sector inmobiliario. Y estamos, como ya es costumbre, con nuestro anfitrión Cristian Canto Villanueva, y en esta ocasión nos acompaña en invitado especial el arquitecto Jorge Duarte Torre, quien es socio fundador y director ejecutivo de Arkham Projects, quien además es toda una plataforma para la co-creación y transformación de sueños a través de la arquitectura, y a quien le agradecemos el favor y el gusto de la compañía. Cristian. Pues muchas gracias por estar el día de hoy, Jorge. Gracias por acompañarnos. Hoy en el podcast vamos a estar platicando del crecimiento de las ciudades, qué ves en ellas y todo lo que está haciendo Arkham, y un poquito de todo lo que sabes en esa cabeza. Tercera emisión ya del podcast Lockout de la producción Uno Consulting, y me gustaría mucho invitar a Jorge Duarte Torre, pues para que nos hable un poco de quién es él. Yo estoy seguro de que todos habrán de conocer muy bien lo que es Arkham Projects, pero me encantaría escucharlo de viva voz. De antemano, muchísimas gracias por el espacio y la invitación. Honrado de estar aquí y encantado. Habiendo dicho eso, pues les platico un poco de mí. Yo soy Jorge, soy director ejecutivo de Arkham Projects, una plataforma para la co-creación de sueños a través de la arquitectura. En Arkham creemos que cada proyecto es un sueño. Más allá de hacer proyectos funcionales o estéticos o que sean negocio, creemos que el motor de todo lo que sucede debe ser el anhelo, la meta de la persona, del empresario, del chef que viajó por todo el mundo para contar su historia a través de platillos, de la familia que ahorró 15 años para poder tener su casa o su oficina, ¿no? Entender que eso debe ser el centro de todo lo que hacemos y volverlo el motor de todas nuestras acciones es lo que nos da la oportunidad de hacer cosas extraordinarias. Correcto, pues en ese ámbito de lo que es hoy Arkham, que lo has definido, y entrando un poco en materia, nos gustaría mucho conocer tu percepción acerca de lo que es el crecimiento de las ciudades, ¿no? De qué es lo que estás visualizando tal vez en el tema de la pandemia, lo que están ustedes previendo, lo que están ustedes percibiendo hoy día, ¿no? Correcto. Pues yo creo que la pandemia vino a cambiar muchísimas cosas. Vino a sacudirnos y a cuestionarnos el por qué hemos hecho las cosas las últimas décadas, ¿no? Y hablo de décadas y no de centenios o milenios, porque hemos tenido una cantidad de cambios súper importantes en las últimas décadas en las ciudades, desde la invención del vehículo, por ejemplo, ¿no? Antes las ciudades se concentraban todas en su centro, en esa urbe. Y a partir de la invención del vehículo, que fue un cambio súper disruptivo, fue que la gente empezó a salir de las mismas ciudades, ¿no? Un ejemplo que recuerdo bien y que creo que es importante mencionar es, por ejemplo, en Chicago, cuando pasa el gran incendio de Chicago, si no me equivoco, a finales de 1800, se empiezan a crear ciertos suburbios porque la gente ya quería empezar a vivir lejos de ahí. Oak Park en particular es un suburbio que está como unos 20 kilómetros de Chicago, y en ese entonces, bueno, un par de años después, ya que tenías un vehículo, era muy fácil ir a trabajar a la ciudad y luego irte a descansar a tu suburbio lejos de la misma, ¿no? Correcto. En ese entonces eso era calidad de vida, ¿no? Incluso quien ha tenido la oportunidad de estar en Chicago sabrá que Oak Park prácticamente lo diseñó Frank Lloyd Wright, el arquitecto. Tiene 50 y tantas casas que diseñó en ese entonces, desde finales de 1800 e inicios de 1900. ¿Y qué empezó a pasar? Los americanos definen esta extensión de la ciudad como sprawling. Sprawling es como el esparcimiento de la ciudad, ¿no? Todos en búsqueda de esta calidad de vida. Pero yo me pregunto hoy, en 2020, 2021, ¿qué es calidad de vida? O sea, calidad de vida es agarrar tu coche y manejar e ir a un patio más grande, o ahorrarte tiempo y vivir en un edificio que lo tenga todo. En una ciudad como Mérida, que todavía está en un proceso de crecimiento, capaz no toma todavía mucho sentido, ¿no? Correcto, no tiene tanto valor esa pregunta, pero si regresamos a Chicago, o sea, esa manejadita de 20 minutos en una hora pico, en este momento deben ser 3 horas. Oye, y aprovechando este comentario que haces de lo que está en esos momentos, ¿cuál es
¿Cuál es la visión de lo que tú ves de las ciudades, del crecimiento? Y sobre todo, ¿cuál consideras tal vez que pueda ser el compromiso que hoy puede tener la arquitectura pues en este plan? Pues yo creo que es voltear a ver otra vez a los centros urbanos. O sea, vamos a alejarnos de Estados Unidos, vamos a Mérida, ¿no? ¿Qué está pasando en colonias como La Alemán, como Itzibná, como el Parque de las Américas, García Jiménez? Sí. ¿Qué está pasando? Que mucha gente que vivió ahí por muchos años, una de dos, o ya está falleciendo o ya está en sus últimos años. Y se empiezan a abandonar esas propiedades. ¿Y qué sigue pasando? Existe esta aspiración de vivir más al norte y más hacia aquí, lo que fuere, ¿no? Y pasa que a veces esas mismas casas tienen extensiones de tierra mucho más amplias que te pueda dar un mejor gusto, ¿no? Pero te terminas yendo al norte por la parte aspiracional, ¿no? Es correcto. O sea, y yo sueño con que se puedan edificar edificios, valga la redundancia. Imagínate un edificio de departamentos justo al lado del Parque de las Américas. O sea, capaz en un negocio de entrada por salida no tenga tanto sentido porque tienes que comprar la casa, ¿no? Pero en un negocio patrimonial, tener unos departamentos ahí al lado del centro de convenciones, con un parque enfrente, etcétera. Regresamos al tema de la calidad de vida, o sea, está padrísimo, ¿no? Sí. O lo mismo en el Parque del Alemán, o sea, mi hija va al Parque del Alemán y yo vivo en la México Norte, entonces imagínate tener una torre de departamentos ahí, reitero, a nivel patrimonial, pura renta, es negocio y es súper aspiracional también. Desde el punto de vista del desarrollador, yo creo que a final de cuentas, hasta en especulación podrá ser interesante en el punto. Yo creo que los desarrollos van en búsqueda de la demanda, ¿no? Si haces productos que de verdad contemplen todo lo que platicas, pues aunque esté un poquito más arriba del precio y puedas tener algunas cuestiones, pues podrá ser negocio, ¿no? Al final de cuentas una cosa no está peleada con la otra y la que nos puede llevar haciendo este tipo de productos. Creo que la arquitectura que están planteando hoy en día empieza a tener esos compromisos que antes no sé, que empezaban del lado del negocio, que no está mal, que a final de cuentas todo tiene que dejar de algún punto de dinero, pero pues tenga que tener este compromiso de enaltecer la zona donde se ocupa, ¿no? Correcto. Sí, digo, siempre que hacemos proyectos tratamos de encontrar congruencia. Creo que esa es una palabra clave. Congruencia entre lo que se quiere hacer, lo que se puede hacer y lo que se puede pagar. Claro. Al encontrar esa congruencia, pues yo creo que podemos acercarnos a hacer proyectos que sean exitosos, ¿no? La palabra éxito es muy ambigua, pero en términos financieros, que sean exitosos, ¿no? Y platicando un poco recalcando un punto que dijiste, ¿no? Lo que pide el mercado. Henry Ford decía, si yo hubiera preguntado qué quisieran, me hubieran dicho que caballos más rápidos. Claro. Entonces a veces hay que cuestionar qué es lo que quiere el mercado versus qué es lo que necesita el mercado. Entonces, yo creo que hacer este tipo de proyectos diferentes, disruptivos, que de alguna manera traigan un beneficio a la comunidad, a la gente de la ciudad, creo que son sumamente necesarios. Jorge, mencionaste algo que se me hizo muy interesante, que es este concepto de calidad de vida, ¿no? Cuando hablamos de calidad de vida, me gustaría mucho escuchar las diferencias de lo que hoy se puede encontrar como calidad de vida. Por ejemplo, antes de la pandemia, a lo mejor se tenía un concepto, pero ahora, a partir de la pandemia, tal vez esto ha cambiado. ¿Cuál consideras tú que están? Sí, o sea, regreso al mismo ejemplo, ¿no? De las grandes manejadas en ciudades más grandes, ¿no? Probablemente hoy en Mérida, calidad de vida sea en efecto trabajar en un edificio y manejar 15, 20 minutos a tu casa en el country o en donde quieras, Lago Norte, donde sea, ¿no? O no irnos a este tipo de desarrollos, o puede ser en Sitiá, Concal, donde fuere, ¿no? Pero yo me imagino que en 20 años, cuando el tráfico acá sea una locura, no creo que calidad de vida sea el sinónimo de estar 2 horas en tu coche para ir a tu casa. Claro. Gracias, está la Ciudad de México, ¿no? Correcto. O Chicago, Los Ángeles, o Houston, o en mil cantidades de ciudades. Entonces, hay un edificio en particular que engloba prácticamente lo que
ciertas particularidades que tiene que tener una ciudad en una sola edificación, que es el edificio de Shanghái, el Shanghai Tower de Gensler. Es un edificio que tiene 7 parques. O sea, ¿cuándo te ibas a imaginar que un edificio iba a tener un parque adentro, no? Sí. Entonces, bueno, tiene parques, escuelas, tiene oficinas, comercio, etcétera. Entonces, pues no sales del edificio, ¿no? En una ciudad tan congestionada como Shanghái, yo me imagino que calidad de vida es bajar de tu oficina, comer, luego regresar a una junta, dormir un ratito, bajar a hacer un shopping, recoger a tu hija de la escuela, ir al parque un rato y no saliste del edificio, ¿no? Estamos hablando de una reorganización. Podríamos utilizar ese término. Yo creo que se volvió el beneficio del tener el auto que mencionabas hace muchos años, la creación de generar esta herramienta como mejora. Hoy ya esa herramienta no es tanto positiva, sino que empieza a ser negativa para el tema de diseño de ciudades, ¿no? Es que creo que el tema es que lamentablemente como seres humanos imperfectos que somos, diseñamos basados en el miedo, basados en ciertos sentimientos irracionales que no nos hacen darnos cuenta del impacto que va a tener en muchísimos años, ¿no? Vivimos en el ahora, ¿no? Por desgracia. sí, Hay muchas filosofías que nos llevan a eso, Correcto. pero no necesariamente tienen que ser para todo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que todas las ciudades que conocemos contemporáneas desde que nacimos hasta ahora, en nuestra existencia siempre ha existido el coche. Claro. Pero pregúntate, ¿cuándo el coche se convirtió esencial? 1930, 1940. Así es. No tiene ni 100 años. ¿No? ¿Y cuándo se inventaron las grandes avenidas americanas? Creo que fue Eisenhower en el 55, Sí, 56. es como el 60. Sí, empezó siendo un artículo de lujo, un artículo aspiracional y se convirtió en primera necesidad. Sí, correcto. Entonces, las ciudades contemporáneas están diseñadas para el coche. Y creo que lo que hay que hacer ahorita es diseñar ciudades para el peatón. O sea, hay que ser empáticos con los que habitan las ciudades, no con lo que se guarda en una cochera toda la noche. Claro. Entonces, pues, definitivamente, si existieron esos cambios hace 70 años, 80 años, existirán cambios ahora a nivel pandemia. Que tampoco es expulsar el auto, ¿no? Es simple y sencillamente darle una menor prioridad. Correcto. O sea, Una real convivencia, ¿no? Yo creo que así lo definiría. Y digo, también falta ese compromiso con lo que está pasando en el planeta y en el mundo, ¿no? Sobre todo la parte verde. Sí. Creo que hoy en día pues, nos preocupa más el dinero más que lo verde y la convivencia entre seres humanos, ¿no? Espacios donde puedas convivir y crecer. Hablabas de los parques principalmente, ¿no? Hoy en México, por desgracia, los principales parques son centros comerciales, ¿no? O sea, mantenido por la parte, pues sí, pues privada, que a final de cuentas no es su motivo, sino su motivo es consumir. Claro. Pero al tener no tanta infraestructura y que no contemplemos tantos parques, nos ha llevado a esto, ¿no? Correcto. Yo creo que el ser humano es bueno. Yo creo que los comportamientos egoístas que podríamos llegar a tener es por falta de información y por una serie de cosas ajenas a maldad o mala fe, etcétera, ¿no? Y recaemos en lo mismo, ¿no? O sea, estamos pensando en qué va a pasar ahora, no estamos pensando en una correlación de sucesos que van a dar un resultado en X número de años, ¿no? Y regresando al tema del sprawling, de este esparcimiento de las ciudades, tú ves una ciudad de Mérida que tiene alrededor de, si no me equivoco, tú sabrás mejor, alrededor de 230 kilómetros cuadrados y tiene 1.2, 1.3 millones de habitantes, versus un Guadalajara que tiene 190 kilómetros cuadrados versus 230 y tiene 5, 6, 7 millones de habitantes, ¿no? 6 millones ahorita y Mérida de tener 1.247.000 en la zona metropolitana, comprando Humán, Canacín. Digo, los que no son de Mérida y no conocen, pues Mérida prácticamente es un círculo que está al central y lo rodean otros municipios que lo convierten en la zona metropolitana, que está desde la parte del oriente, que es Cauquel, hasta la parte prácticamente norte, pasando por Canacín y todas ellas, ¿no? Sí, lo que quiero decir es que Mérida tiene más extensión territorial con menos gente que Guadalajara. Y te vas a ciudades que están ordenadas de la misma forma en Estados Unidos como Houston, como Los Ángeles, etcétera, que también están sumamente esparcidas. Tú comparas un Nueva York que tiene más o menos 800 kilómetros cuadrados versus un Los Ángeles que tiene 1.300, 1.000 y cacho
kilómetros cuadrados y Nueva York tiene 8 o 9 millones de personas y Los Ángeles tiene 5 o 6. Entonces empieza a pasar lo mismo, ¿no? Y creo que, reitero, no creo que se deba a un tema de egoísmo. Yo creo que se debe a un tema de que no se han analizado a fondo las cosas. Existen casos como Portland o Seattle. Portland, Oregon, en el 79, literal dijo, a ver, niños, hasta aquí llegó la ciudad y ya está. Detroit, ¿no? Detroit, el abandono de prácticamente de una parte de la ciudad, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Detroit que era el rey de la fabricación de los vehículos y ahorita es súper insegura. Pero bueno, supuestamente ya está regresando. Pero bueno, regresando al caso de Portland, lo que hizo fue delimitar la ciudad desde el 79 y ha crecido solo un 14% su mancha urbana en los últimos 40 y tantos años. Y ha crecido su población 61%. Entonces, es del mismo tamaño, con más gente. Obviamente hay repercusiones. El metro cuadrado termina costando más caro, definitivamente, porque pues, ya no hay tierra, entre comillas, etc. Pero pues ya no te sigues expandiendo infinitamente. O sea, ¿por qué se toma esa decisión? ¿Y por qué creo que Mérida debe tomar una decisión similar? Porque a diferencia de ciudades como Querétaro, como Guadalajara, como Ciudad de México, como Monterrey... No tenemos montañas, ¿no? Que nos delimitan. Es correcto. Somos una ciudad completamente plana, ¿no? Correcto. Y no tenemos esta parte de que la naturaleza nos obliga a concentrarnos en una zona, ¿no? No tenemos ningún tipo de limitante geológico, geográfico, de ninguna manera. No tenemos lagos, no tenemos montañas, no tenemos nada. Y creemos que la Tierra es infinita. Nuestra única limitante es progreso, o la costa yucateca en el norte, ¿no? La cual poco a poco yo creo que nos irá comiendo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Le recordamos que se encuentra usted en el podcast Lockout, donde nos está acompañando como invitado especial Jorge Duarte Torre. Él es socio fundador de Arkham Projects. Desde luego, Cristian Canto Villanueva, como anfitrión por parte de Uno Consulting. Mi nombre es Iván Duarte. Regresamos en breves instantes. Pues seguimos en el podcast Lookout. Hoy nos encontramos con Jorge Duarte. A ver, Jorge, ¿qué está haciendo hoy Arkham Projects? ¿Qué esperamos de ellos? ¿Qué vamos a escuchar de ellos? ¿Y qué viene para Arkham? La gran realidad es que no puedo contestar la pregunta de una manera contundente porque estamos haciendo de todo un poco. La gran realidad es que más allá de pensar en tipologías, escalas, ubicaciones para los proyectos, pensamos en cuál es el motor de los mismos. Y estamos haciendo desde proyectos de 60 metros cuadrados hasta proyectos de 20 y tantos mil metros, ¿no? En Mérida, estamos trabajando en un proyecto en Oaxaca que nos apasiona muchísimo, que nos emociona muchísimo. Pero la gran mayoría de nuestro trabajo está aquí en la península, en toda la Riviera, en Campeche, en la costa yucateca. Estamos haciendo cosas interesantes. El equipo creciendo. Afortunadamente contamos con la confianza de muchísima gente, tanto interna como externa de la empresa y muy emocionados de poder compartirles que vamos a estrenar oficina pronto. Un nuevo branding, un nuevo todo. ¿Viene una renovación completa para Arkham Projects entonces? Pues no completa. La verdad es que no completa. Yo creo que es nada más reafirmar lo que venimos haciendo en los últimos años y tratar de que la comunicación y la narrativa sea más congruente con lo que creemos hoy, después de 7 años de haber fundado el despacho. Platícanos un poco, arquitecto, acerca de... bueno, sabemos que te gusta la lectura, sabemos que te gusta la música. Nos gustaría conocer un poquito más esas aficiones, ¿no? Antes de continuar hablando un poco sobre Arkham Project, pero nos gustaría saber eso. Sí, la realidad es que yo fui músico y entre comillas, porque nunca lo profesionalicé, pero fui músico de mis 16 hasta los 22, 23 años aproximadamente y encontraba una gran pasión por pararme en un escenario, por compartir lo que hacíamos. Tuvimos la oportunidad de escribir nuestras propias canciones, etcétera, ¿no? Posteriormente me empecé a dedicar a la arquitectura y empecé a encontrar cierta relación entre las dos disciplinas. Me di cuenta que no me gustaba la música por el hecho de hacer música, sino me gustaba la música porque podía de alguna manera transmitir emociones y causar emociones en las personas. Correcto. Y ese es mi motor. En la arquitectura pasa exactamente lo mismo. Es lo mismo
que siento cuando estaba en un escenario compartiendo una canción versus cuando estoy aquí compartiendo con ustedes, ¿no? O cuando le presentamos el proyecto a alguien y ver la emoción de las personas cuando les ayudamos a transformar ese sueño a algo un poquito más tangible, ¿no? Porque al final del día lo más importante de la arquitectura es el espacio construido, no el papel. Nosotros no vendemos renders, ni planos, ni maquetas. Nosotros vendemos la promesa de que vamos a cuidar ese sueño, ese anhelo, esa meta, y ayudarte a transformarlo en ese espacio construido, en ese espacio donde se generarán momentos, emociones. Podríamos decir que es materializar el sueño. Sí, digo, se puede escuchar un poquito muy cliché, ¿no? Pero es la manera más directa o más clara de poder transmitir lo que hacemos, ¿no? En Arkham creemos que no somos arquitectos, somos creadores de sueños. No significa de ninguna manera que diga que no soy arquitecto como tal, porque pues estudié arquitectura. Lo que significa es que no dejamos que lo que estudiamos nos defina. Incluso en nuestro equipo, no todos somos arquitectos. Muy bien. O sea, te has rodeado de gente que más que nada que sea capaz, que tenga la actitud, ¿no? Correcto. Sí, para mí todo es un tema de actitud. O sea, la aptitud, la habilidad, el talento, pues con constancia, ganas, pasión, todo se puede. Para mí es un tema de actitud, 100%. Y sabemos que también eres pues un asiduo lector. ¿Qué libro nos recomendarías a la gente? ¿Cuál estás leyendo? Como les decía en el corte, desde que mi papá... En lo personal conozco a Jorge hace 4 o 5 años. Digo, es una persona que lee mucho, pero sobre todo está muy apegado a temas de emprendimiento, negocios, no simplemente la arquitectura, sino le ha gustado entender para poder pues, plasmar esto en Arkham, ¿no? A final de cuentas. Sí, o sea, la gran realidad es que parte de mi tarea en Arkham es dejar de verlo como un despacho de arquitectura o como un taller de arquitectura y empezar a verlo como una organización. Y cuando hablo de una organización, me imagino un ecosistema en el cual probablemente yo ya no sea indispensable. Estoy imaginándome una organización en la cual pueda funcionar sin sus fundadores. Un organismo ya, ¿no? Correcto, una autonomía propia, ¿no? Y no quiere decir que ya me quiero salir, de mucho menos. Claro. Simplemente que estamos aspirando a una empresa que pueda vivir 300, 400 años y no pase nada, ¿no? Porque creemos que el motor de Arkham es su filosofía. No tanto qué hacemos o cómo lo hacemos, sino por qué lo hacemos. Claro, como el hijo que lo tienes pequeño, lo creces y ya esperas que ya se mueva por sí mismo, ¿no? Correcto. Digo, no tengo absolutamente nada en contra de los despachos que se llamen como sus fundadores. Creo que es una práctica muy común y sumamente respetada. Sin embargo, era algo que no queríamos nosotros. O sea, no queríamos llamarnos Duarte Peniche o Peniche Duarte. Mi socio se llama Benjamín Peniche. Queríamos que la gente que trabajara para Arkham sintiera que trabajara con Arkham. Correcto. Que trabajara para un propósito, no para una persona o para un grupo de personas. Entonces, descentralizar la importancia de los fundadores o de los creadores o lo que fuera y enfocarnos en qué es lo que creemos, por qué hacemos las cosas, etcétera. Creemos que es sumamente más poderoso y aspira más hacia el infinito. No sé si está muy cliché. Claro. Sí. Oye, perdón, antes de yo sé que Cristian te quiere preguntar algo muy interesante, pero me gustaría también conocer qué es Arkham, cómo nació el nombre. Bueno, Arkham tiene una relación directa con el mundo de Batman. Correcto, ya. Me imaginé que por ahí iba, ¿no? Arkham Asylum es un manicomio de Ciudad Gótica en donde encierran a todos los locos, ¿no? Y prácticamente eso somos. O sea, somos una incubadora de gente creativa, loca, única, extrovertida, que le gusta hacer cosas diferentes, que no les da miedo hacer las cosas y que deje escapar todo eso a través de la arquitectura. Creemos que la arquitectura es un arte que no puede ser egoísta, claro. Pero al final del día es un arte y nos da la oportunidad de explorar a muchísimas cosas, siempre tomando en cuenta temas como costos, rentabilidad, tiempos, etcétera, pero que nos da esa posibilidad de jugar. Y por jugar no quiero decir que no le tenga respeto al
raciocinio que debe tener esta profesión, Claro. ya que un sueño se puede convertir en una pesadilla en 2 patadas. Es una responsabilidad gigantesca y ser arquitecto es así como es una belleza, también es algo que tenemos que tomar con mucha delicadeza, ¿no? Así es. Muy bien. Yo creo que el despacho de Jorge ha entendido perfectamente cómo juegan los dos mundos. O sea, cómo no se tienen que pelear tanto la parte esta que habla de los sueños del arte y la parte de los negocios. Digo, tu arte sabe muchísimo de tema de negocios y creo que ha logrado empaginar perfectamente, ¿no? Con esa visión de que una cosa no tiene que estar peleada con la otra, sino que todo tiene que ir de la mano, que tenga que haber una combinación de ideas que puedan llevar a generar un producto del que sea, desde la casa, como dices, de 60 metros cuadrados, que es para cualquier persona de un unifamiliar, de una vivienda económica, hasta un proyecto de miles de hectáreas que como hoy traen, ¿no? Proyectando en la costa o en diferentes ciudades. Correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, oye, ¿y cuál sería, por ejemplo, la recomendación que tú le podrías dar, vamos a decir, a los jóvenes, ¿no? Tú eres un arquitecto joven, y yo creo que valdría la pena hoy, en los cambios generacionales, de ver cuáles serían los nuevos enfoques que tú prevés. Correcto. La gran realidad es que siempre que me hacen esta pregunta, jóvenes, estudiantes, etcétera, siempre respondo lo mismo. No dejes que lo que estudiaste te defina. Correcto. Porque es una decisión que tomaste cuando tenías 18 años. O sea, no es una decisión con la cual tienes un autoconocimiento completo de ti mismo, ¿no? Entonces, Son infinitas las historias de quienes terminan una carrera y se dedican a otra cosa, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que es un análisis muy introspectivo de no tanto, como decía Obama siempre lo decía, no te preguntes qué quieres ser, pregúntate qué quieres hacer. Entonces, ¿qué quieres dejar en este mundo? ¿Qué quieres, cómo quieres impactar la vida de las personas? ¿Qué quieres que digan de ti cuando tú ya no estás acá? Cuando ya no estés aquí, ¿no? Creo que es muy importante descentralizar esa importancia que le tenemos al dinero, ¿no? O sea, el dinero es un medio, no es un fin. Simon Sinek lo dice clarísimo. Simon Sinek dice que el dinero es sumamente importante, de la misma manera que es importante la gasolina para un coche. Te va a ayudar a llegar de punto A a punto B. Pero tú no compras un coche para ponerle gasolina. Así es. Tú no creas una empresa para hacer dinero. Creas una empresa para llegar a algún lado. Compras un coche para llegar a algún lado. El dinero y la gasolina son solo medios. Nunca deben de ser fines, ¿no? Lamentablemente, desde nuestro sistema educativo hasta la manera que hemos crecido, siempre nos calificamos o vemos quién va ganando por cifras. Yo saqué 9.8, yo saqué 9. Todos son cifras en la vida, ¿no? Y como adultos traemos eso y calificamos a las personas de acuerdo a cuánto dinero tienen, o cuántas propiedades, o cuántos metros cuadrados tiene su oficina, o cuántos seguidores tienen en Instagram. Y ese mismo sistema es el que hace que mucha gente se sorprenda de por qué una persona que se la pasa reprobando en la escuela se vuelve un genio. Sí, claro, porque es una manera, sí, está bien, o sea, hay que poder medir las cosas. Lo que no puedes medir no lo puedes mejorar. Totalmente de acuerdo. Nada más que eso no puede de ninguna manera definir el valor de una persona, de una empresa, de nada, ¿no? O sea, porque ¿quién es mejor? O sea, el que tiene más seguidores en Instagram o el que factura más. O el que factura menos pero tiene más utilidad, pero el otro tiene más personas en su equipo. O el que proyectó en Arabia Saudita. O sea, no hay manera de definir quién es mejor que quién, ¿no? Creo que la mentalidad infinita, el hecho de pensar solo en ser tú mejor hoy que ayer, es la única manera de hacer las cosas. Voltear a ver al vecino no tiene sentido. El hombre es la medida del hombre, ¿no? Sí, o sea, imagínate estar corriendo una carrera de 100 metros planos, ¿no? Y si te la pasas viendo si te van a ganar los otros, ¿qué va a pasar? Vas a perder. Sí. Si estás jugando básquetbol y lo único que haces es ver el tablero, el score, vas a perder. Entonces tú enfócate a meter canastas, enfócate a ganar la carrera y no por nadie más, por ti mismo, ¿no? Y eso creo que te va a ahorrar muchísimo tiempo, te va a ahorrar muchísimos errores, te va a ahorrar muchísimos corajes. Y bueno, y también algo que siempre le digo a los jóvenes es que no nos dejemos apantallar por las redes sociales. O sea, las redes sociales es una plataforma padrísima, es un megáfono increíble, es una herramienta muy, muy útil que nosotros utilizamos cañón, pero es un espejismo de la realidad. O sea, esa idea del éxito instantáneo no existe. Yo siempre navego diciendo que todos somos unos fracasados.
que nos permitimos tanto el fracaso que de alguna manera hacemos algo que sale bien y parece que somos exitosos, ¿no? Sin embargo, reitero, enfóquense en ustedes mismos. ¿Cuál creerías que sería el legado que nos podría dejar Arcam Projects en los siguientes años? Digo, sabemos que estás trabajando muchas cosas en la península, que estás buscando crecer en México. Personalmente nos conocemos y sabemos que has tratado de buscar en Medio Oriente algunas cosas. ¿Cuál es el legado que buscas, a final de cuentas, Arcam Projects llegar con ustedes, ¿no? Digo, el propósito de Arcam es, en efecto, volver los sueños de las personas el centro de todo lo que hacemos. Pero pensando un poquito más a nivel globo, queremos que esta filosofía se permee. Y yo mencionaba que la arquitectura es un arte, que no puede ser egoísta. Porque si yo hago una canción que no te gusta, pues chingón, o sea, no pasa nada. Si no te gustó, no pasa nada. Si yo pinto un cuadro que no te gusta, no pasa nada. Pero si yo te hago una casa que no te gusta, ya te maté. Entonces el volver el centro de todo lo que haces, los sueños, anhelos y metas de las personas, para nosotros es lo más importante. Queremos que esa idea se permee y queremos que todos los arquitectos piensen así porque creemos que a través de la arquitectura podemos resultar en un mundo más pleno y más feliz. Definitivamente. Debemos de dejar el ego a un lado, debemos de dejar el dinero a un lado, debemos dejar la fama a un lado, ¿no? Para mí ese sería el legado. O sea, más que tener el edificio más alto del país o temas de ese sentido, para mí el legado es que la arquitectura se convierta en una herramienta necesaria para poder volver a la gente más feliz, más plena y más realizada. Y mencionabas hace un momento también que Arcam está trabajando principalmente a nivel peninsular. Este año, ¿qué augura para Arcam de expansión, de concentrarse, consolidación? Afortunadamente, en los últimos años hemos tenido un crecimiento importante, tanto en número de personas, facturación, proyectos en otros lados. Tenemos la gran fortuna de contar con la confianza de muchísima gente y es algo que valoramos muy, muy cañón, ¿no? Ahora, como sabrás, estamos saliendo de pandemia, entonces no hay cancha para jugar tanto, ¿no? Sin embargo, nos encantaría empezar a asociarnos con los desarrolladores. O sea, empezar a tener skin in the game. O sea, a correr riesgo con los desarrolladores. A estar abiertos a intercambios, estar abiertos a ciertas cosas que si bien no se salen mucho de nuestra cancha, nos van a permitir diversificar un poco, ¿no? Creo que es algo que a lo cual aspiramos, porque al final del día, más allá del arte objeto, más allá del espacio construido, etcétera, lo que nosotros creemos es en relaciones honestas, sinceras, duraderas, transparentes con las personas. Y nosotros queremos hacer proyectos exitosos y queremos que la gente que confíe en nosotros sea exitosa. Y pues, si de alguna manera correr ese riesgo con quien confía en nosotros es una manera de demostrar que estamos en esto, encantados. Yo, Jorge, Arcam tiene una filosofía de hacer muchas alianzas, pero tiene una filosofía muy clara de competencia. ¿Nos puedes platicar de ella? Sí, obviamente la competencia existe, pero yo me jacto de que no creo en la competencia. Creo que la competencia, como dije hace ratito, es tú y nadie más. Nadie más, el tú de ayer, el tú de mañana. Y nosotros hemos tenido la gran oportunidad de hacer alianzas con diversos arquitectos de diversas ciudades, de diversas generaciones, porque lo vemos como una oportunidad para aprender, para crecer, para seguir aprendiendo. O sea, el aprendizaje continuo, como dicen los japoneses, si no me equivoco, el Kaizen. El Kaizen es un mejoramiento continuo sí, día con día, ¿no? Es un poco eso, o sea, el tú de alguna manera ceder ese 50% de lo que ibas a facturar con tal de asociarte con alguien para poder crecer, aprender, etcétera, es una tarea que yo recomiendo ampliamente. La competencia es la cooperación de dos entes que públicamente son considerados competencia. Esto para llegar a un fin mejor, ya sea en equipo, ya sea con el cliente, ya sea con quien sea. Ya sé que ya nos pasamos los 30 minutos. No quiero dejar de contestar tu pregunta respecto a los libros. Los estaba pensando. El primero es la Biblia. Cierto, como Peña Nieto. No, la realidad, ni te preocupes por el tiempo. No, un libro que recomiendo ampliamente,
The Power of Moments, El Poder de los Momentos, Correcto. de dos hermanos que se llaman Dan y Chip Heath. Es un librazazazazazo que habla un poquito de todo lo que estoy diciendo, ¿no? Estos gallos dicen que para que una experiencia, un momento o algo sea épico, epic en inglés, tiene que tener elevation, pride, insight y connection. O sea, tiene que ser una experiencia que te eleve, tiene que haber orgullo, tiene que enseñarte algo y tiene que haber conexión humana. Entonces, de esa manera podemos lograr impactar a la vida de las personas de una manera completamente diferente. Ese libro lo recomiendo cañón. En el tema de cultura organizacional, de cómo saber, cómo confiar en tu equipo, cómo crear este ecosistema del cual hablaba, está un libro que se llama Delivering Happiness. Delivering Happiness de Tony Hsieh, quien lamentablemente acaba de fallecer, me enseñó muchísimo. Tony tenía prácticas que yo creo que siguen vivas. Tenía prácticas en la empresa en las cuales, por ejemplo, te doy un ejemplo. Al momento de entrar y al poner tu huellita o tu clavecita, lo que fuera, te hacía una pregunta y te decía, por ejemplo, ¿cuándo es el cumpleaños de Iván o de Cristian? Okay. Y te daba 4 opciones. Si no te lo sabías, para poder entrar, tenías que acceder a ir a un café con Iván o a una pizza con Cristian o algo así. Y así lograba esa convivencia. Ah, mira, qué interesante. Y no, es un librazazazo. Y el último que recomiendo, que fue uno de los primeros que impactó la filosofía de Arkham cañón, es Start with Why, o Empieza con Por qué, de Simon Sinek. Correcto. Ese libro... Yo creo que es de los autores más importantes en esta etapa moderna, ¿no? Sí, es algo que yo debatía una vez con una persona que es dueño de una empresa de branding, que decía que todo esto es una tendencia. Pero la realidad es que no es una tendencia. Yo creo que la realidad es que somos seres emocionales tratando de vivir una experiencia racional y no estamos siendo sinceros con nuestra misma naturaleza. Yo creo que Correcto. hemos generado una etapa de seres humanos más conscientes, ¿no? Que esto nos lleva a tener ese tipo de lecturas que antes no lo pensábamos, ¿no? O sea, ¿quién iba a pensar de que ibas a estar leyendo y todo el planeta está leyendo Osho cuando decían este brother que se fumaba, ¿no? Cuando la realidad es que ya hay una introspección como ser humano y estás generando esos seres humanos conscientes. Entonces yo creo que por ahí va canalizando a los nuevos escritores a esta parte organizacional, ¿no? Sí, puede ser. O sea, sí, totalmente. O sea, yo creo que ha cambiado o ha estado cambiando, porque todavía hay gente de generaciones anteriores que sigue creyendo así, pero la imagen del jefe al que todo el mundo le tiene miedo y al que vas a trabajar con miedo a que te despidan, esa madre no debe existir. O sea, debe estar terrible, no sé, voy a decir, no sé, estar en una canoa con remos y ¿cómo se llama? Y estar pendiente que el jefe te esté regañando o algo así. Se va a estrellar esa canoa o no va rápido, ¿no? Pero si todos supieran que el propósito es pasar de un lado A a un lado B de tal manera, todos van a estar en sintonía, ¿no? Entonces, es como un partido de fútbol. Todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer y pues hay que hacerlo, ¿no? Y tienes que trabajar en equipo. Y la verdad es que me consta, me has tocado estar varias veces en su despacho y están los perros de cada uno y están unos platicando con otros. O sea, no hay este problema de simplemente cumplir con sus actividades y todo ser armonía, ¿no? Correcto. Para mí, una vez me preguntaron, ¿cuál es la característica más importante de un arquitecto? Un arquitecto, ¿no? Y obviamente nos vamos a respuestas como, no, dibujar poca madre, o diseñar padrísimo, etc. Okay. Para mí es la empatía. La empatía. O sea, tener empatía con tu equipo, tener empatía con tus clientes, tener empatía con quien hagas equipo, llámese un desarrollador, un constructor o con quien sea, es lo más importante. Porque a partir de la empatía se derivan otro tipo de cosas como el respeto, el compartir, el X número de situaciones, ¿no? Entonces, como bien dice, sí, Benjamín, mi socio, lleva a su perro al despacho y ahí está con nosotros. Su perro casi es un caballo, pero... Sí, es grande. Y alguna vez te mencioné que yo creo que hay muchas cosas en esta profesión para las cuales hay que ser serio y hay que ser estructurado y hay que ser comprometido, como llegar temprano a las citas, o a tiempo, fechas de entrega, proyectos estructurales, respetar el estudio de mercado, etcétera, etcétera. Hay muchas otras cosas para las cuales creemos que tenemos que ser serios y la realidad es que no. O sea, yo
Yo creo que para ser originales, para ser únicos, hay que regresar al origen, quiénes somos en realidad. En Arkham invitamos muchísimo a la gente a explorar quién es y que tomen cursos, que cuestionen su rol dentro de la empresa. Oye, creo que me gusta más la fase creativa de los proyectos. Pues vete para ahí. No, pues a mí me gustan más los detalles. Pues vete a ejecutivos, ¿no? Entonces, creo que el hecho de madurar no debe de apagar esa curiosidad con la que nacimos y con la que crecimos los primeros años de la vida, ¿no? Y creo que es algo que impulsamos y que nos gusta mucho de nuestra empresa. Bueno, pues ya ahora sí que ya lo escucharon ustedes, este podcast, la emisión número 3 de Lockout, y donde agradecemos desde luego que nos haya acompañado Jorge Duarte Torre, socio fundador de Arkham Projects, que ojalá y haya la oportunidad en una siguiente emisión de que nos vuelva a acompañar. Yo creo que ahora sí que nos quedamos con ganas de seguir platicando, y pues ahora sí que agradecer. Cristian. Pues muchas gracias, Jorge. ¿Dónde te pueden seguir en tus redes, todo lo que está haciendo Arkham y todo lo que viene? Donde más activos estamos es en Instagram, Arkham Projects, ARKHAM Projects, como proyectos en inglés, o en mi Instagram personal, Jorge Duarte Torre. De cualquier forma lo van a ustedes a leer en la emisión de este podcast. Y pues bueno, reitero el agradecimiento, la invitación que se haya tomado la molestia el arquitecto de venir a platicar con nosotros. Y esta ha sido la tercera emisión de Lockout. Muchas gracias. No, cuál molestia, un placer, encantado.